¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, le dije, ¿no? Si vieron el short anterior, saben cuál es el tema. De hecho, también lo tienen en la miniatura, por supuesto. Así es, vamos a hablar de Flavio Briatore y de esta declaración, una más que le apuntamos al responsable del equipo Alpine, que no hace otra cosa que ponerle cierta incertidumbre, cierta duda a algo que todos sabemos, que Franco Colapinto tiene bien ganado su lugar en el equipo Alpine y en la propia Fórmula 1. ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, de un artículo que publicó The Race, haciendo justamente una entrevista con Flavio Briatore, y ustedes me van a decir, Diego, de hecho ya me lo comentaron en el short, en los comentarios, ¿cómo te podés fiar de The Race? Que tira 20 bombas y le pega una. Bueno, eh, los entiendo, exactamente así es de Reis, pero bueno, en este caso son declaraciones del propio Flavio Briatore. ¿eh? Una cosa que el medio exagere ciertas cosas o los análisis de los especialistas a veces digan algunas cosas que no nos gustan a los argentinos cuando se habla de Franco Colapinto, pero acá inevitablemente uno tiene que hacer referencia justamente a lo que pone de Reis, porque es una entrevista con Flavio Briatore. Y justamente hablando del futuro del equipo, básicamente en lo que va a pasar con la segunda butaca, porque recordemos que Pierre Gasly ya ha firmado su contrato, va a tener continuidad dentro de la escudería Gara y ahora resta definir quién lo va a acompañar. Yo ya en un video anterior había hablado un poco de Flavio Briatore y de las declaraciones justamente que tiene en italiano, que uno no sabe realmente si está en su sano juicio, porque un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, después se desdice, después dice cosas que no dijo, y bueno, y un montón de cosas que no hacen más que justamente ponerle cierta duda a la continuidad de Franco Colapinto. Cuando, bueno, sabemos que Franco lo que viene haciendo en Alpine es bueno, sobre todo desde el inicio de la segunda parte de la temporada. Por ahí le costó un poco más en las primeras carreras, por una cuestión lógica de adaptación. Está en un equipo nuevo, en Williams había estado 2 años, acá su relación con Alpine se confirmó en enero, después participó obviamente en algunas pruebas con autos de vieja generación, pero el conocimiento del A525 lo comenzó en pista a partir de que reemplazó a Jack Doohan. Bueno, dicho esto, vamos a hablar exactamente de lo que dijo Flavio Briatore. Los pongo un poquito en contexto antes, porque me parece que sirve justamente para ver de quién estamos hablando. Como ustedes saben, Briatore no necesita demasiada carta de presentación. Es un tipo que en algún momento se vinculó con la familia Benetton, a partir de esa buena relación que tenía con Luciano Benetton. Benetton ingresa primero como patrocinador de la Fórmula 1, después con su propio equipo, a partir de la compra de Toleman. Lo pone a Briatore, que poco sabía de automovilismo, a regentear el equipo, y bueno, la verdad que el tipo en ese momento tomó muy buenas decisiones y de hecho se hizo su lugar en la Fórmula 1, en una Fórmula 1 que no estaba tan acostumbrada a ciertas cuestiones que hacía justamente el propio Briatore con la marca Benetton, ¿no? Era como que le daban un poquito más de alegría al paddock justamente la marca de los Colores Unidos. Bueno, después, lo saben, sacó a Benetton campeón con Michael Schumacher, de hecho lo descubre a Michael Schumacher, el alemán, debuta en la Fórmula 1 con el equipo Jordan, haciendo un muy buen trabajo, deslumbrando justamente por su actuación en Spa-Francorchamps. Briatore ve un talento justamente en el piloto alemán y bueno, lo recluta justamente para su equipo y Benetton en la mitad de los 90 gana 2 títulos. Después Schumacher se va para Ferrari. Sigue Briatore con el equipo que después comenzó a llamarse Renault en la primera etapa, en la segunda en realidad, porque la primera etapa del equipo Renault en la Fórmula 1 fue en la década del 70, pero como equipo integral a partir de los años 2000 con Fernando Alonso, con quien también logra el título. Después, más acá cuando perdía protagonismo y sus decisiones
detrás de cada una de las estructuras que regenteaban no era del todo buena. Bueno, ya saben, ¿no? El Crashgate 2008, en el cual lo obliga a Nelsinho Piquet, que era compañero de equipo de Fernando Alonso, a chocar a propósito para que saliera el auto de seguridad y esa neutralización beneficiara, como sucedió, a Fernando Alonso, quien ganó la carrera. Después se supo todo esto, incluso este resultado también repercutió en lo que fue la definición del campeonato, porque si le hubiesen sacado la victoria a Fernando Alonso, Felipe Massa hubiese sumado más puntos y en definitiva él hubiese sido el campeón de esa temporada y no Lewis Hamilton. Pero ese es otro tema. La cuestión es que una vez que se descubre todo esto, Briatore queda pegadísimo, la FIA lo sanciona de por vida, le impide incluso el ingreso a la Fórmula 1, al paddock. También Pat Simon, que también había estado ahí en esa movida, también es penalizado y es sancionado durante una suspensión de 5 años, pero Briatore fue quien recibió la peor sanción. Pero después le levantaron esta sanción porque la justicia entendió que todo el procedimiento de investigación y demás tenía varias falencias y bueno, y no correspondía el tema de la suspensión. Que eso creo que es bueno aclararlo dentro de todo que podemos hablar de Briatore. En este caso hay que ser justos. No es que la FIA lo perdonó, sino que la justicia ordinaria que había actuado en el tema entendió que había ciertas cuestiones del juicio que no estaban bien hechas y por eso anuló la sanción. Hecha esta aclaración, después Briatore en ese interín que no estuvo en la Fórmula 1, hizo su imperio de restaurante, de yates, bueno, un montón de negocios multimillonarios, hasta que hace cosa de 3 o 4 años, la Fórmula 1 lo recluta como para ser, digamos, el representante de las personalidades VIP, ¿no? Para regentear lo que era un paddock muy exclusivo para estrellas. Y a partir de ahí vuelve Briatore a meterse en la Fórmula 1 hasta que, por esas cosas del destino, Alpine decide contratarlo para que sea su consejero y se haga cargo del equipo Alpine, ¿no? Propiedad del grupo Renault. Después de todo este background de Briatore, les recuerdo lo que dijo, ya hablando de Franco Colapinto, en el Gran Premio de los Países Bajos, donde en la previa justamente de la carrera, que era la competencia que iniciaba justamente esta segunda parte del año, lo criticó durísimo. De hecho, una cosa que yo particularmente no le perdono, como si le importara, es que lo puso al mismo nivel del peor debutante del año a Franco Colapinto, que es Kimi Antonelli, piloto que tiene un auto como Mercedes y bueno, lamentablemente su juventud hace que cometa ciertos errores y en realidad, si bien tuvo algunas muy buenas carreras a principio de la temporada, hoy lejos es el peor debutante y lo puso a ese nivel. Con esa declaración y bueno, después algunas cuestiones que pasaron en Países Bajos en la carrera y demás, hubo una serie de críticas al equipo. De hecho, la escudería después salió a pedir que, bueno, que se bajaran los decibeles, publicó no hace mucho un código de conducta para fanáticos y demás. En Italia las cosas parece que mejora un poco la relación porque Briatore vuelve a hablar del segundo piloto, de quién iba a ser ese puesto junto a Pierre Gasly, y ahí es cuando dice que Franco seguía en evaluación, que lo iban a haber 5 carreras y que seguramente en noviembre iba a haber una definición y se iba a conocer finalmente quién va a acompañar a Pierre Gasly en 2025. Había bajado notablemente los decibeles, la actitud, incluso era como entendiendo que Franco estaba corriendo con un auto que era muy difícil. De hecho, en ese mismo fin de semana lo que dice Briatore es: nosotros nos equivocamos con el hecho de pensar 100% en el 2026 y dejar este 2025 sin demasiadas actualizaciones o sin mucho desarrollo, suponiendo que los equipos rivales iban a hacer lo mismo, cosa que no es así. Todos los equipos han presentado en mayor o en menor medida distintas evoluciones y eso se ha notado justamente en el progreso de los autos. Hoy Alpine está último en la Copa de Constructores, tiene 20 puntos y de hecho, un dato que no es no menor, es el peor equipo de la historia de la Fórmula 1 justamente por esa gran cantidad de puntos que ha sumado. Habitualmente cuando
uno ve la tabla de posiciones de los últimos años, o prácticamente desde que está instaurada la Copa de Constructores, aquellos equipos que han quedado en el fondo han sumado 1, 2, 3 puntos, como máximo 8, 9, pero bueno, en este caso Alpine sumó 20 puntos con un auto que, recordemos, es el peor de la parrilla, porque justamente por este error que dice Flavio Briatore de apuntar todo al 2026 y no apostar al 2025, ha hecho que el auto no tenga desarrollos, que tenga un motor lento. También hay que recordar que se cerró por orden de él la planta de motores de Renault, es decir, que Renault está corriendo hoy en la Fórmula 1 con un motor que ya dejó de desarrollarse el año pasado, y pese a todo eso, gracias a la experiencia que tiene Pierre Gasly, el francés se ha metido en varias carreras en los puntos y le permite sumar esos 20 puntos a Alpine. Y bueno, en esa carrera de Monza, ¿no? Briatore medio como que le renovaba el crédito a Franco Colapinto, y ahí todos nos pusimos recontra contentos. Es más, ya especulamos con que en el Gran Premio de Brasil, que va a ser la primera carrera de noviembre, lo van a anunciar como piloto del equipo para la próxima temporada. Y ahora nos encontramos con el motivo de este video, que les voy a compartir obviamente en la pantalla para que vean. Y este es el artículo en cuestión, el artículo que publicó hoy viernes, viernes del Gran Premio de Azerbaiyán, hablando con Briatore, ¿no? Repito, The Race suele criticarlo a Franco Colapinto, a veces eso da que pensar, pero cuando hacen el análisis, ¿no? Lo que nos llama la atención es que no hacen un análisis completo, se quedan solamente con esos resultados malos de Franco, y es lo que resaltan, ¿no? El tema de la brecha que se ha disminuido, incluso en varias sesiones ya le ha ganado a Pierre Gasly, cosa que, por ejemplo, Jack Doohan no ha logrado. Pero vamos con esta nota, vamos a leer la nota. Dice, Alpine revela que solo 2 pilotos luchan por un puesto en la Fórmula 1 de 2026. Y vamos a leer la nota así, y vamos a reaccionar a ella, por supuesto. Alpine dice que Franco Colapinto y Paul Aron están en una pelea directa por su segundo asiento en la Fórmula 1 el próximo año, con otros contendientes ahora prácticamente descartados. Y acá viene justamente lo que dijo Flavio Briatore al respecto. El asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, ha revelado a The Race que tiene la mente clara en términos de cómo planea abordar el puesto actualmente vacante junto a Pierre Gasly, cuyo contrato se extendió recientemente, para 2026. Es decir que para The Race, la segunda butaca de Alpine no tiene dueño. Y aunque ha habido rumores de que Briatore podría buscar fichar a un talento de la Fórmula 2, o incluso fichar a Liam Lawson o Yuki Tsunoda si Red Bull los liberara, ha revelado que la decisión sobre el piloto que se tomará dentro del grupo interno de pilotos de Alpine. Hago un breve paréntesis porque de esto hablé en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán respecto a un artículo que había publicado Automotor and Sport a principio de la semana, en el cual, bueno, ese artículo en realidad lo que quería hacer era posicionarlo a Mick Schumacher, ¿no? De hecho, se titulaba con Flavio Briatore habla claro y responde a las posibilidades de Mick Schumacher, cosa que descartó. O sea, en Automotor and Sport hicieron todo un artículo extensísimo, y en los 2 últimos párrafos era referido a lo que decía Briatore de Mick Schumacher, que directamente dijo no lo tengo en cuenta para nada. Y dentro de ese artículo lo que decía justamente Briatore más o menos tiene que ver con esto, porque en Automotor en Sport decía que los candidatos a subirse al Alpine eran Franco Colapinto, Paul Aron y Jack Doohan, a quien iban a volver a probar. Ahora bien, este artículo de hoy saca de juego a Jack Doohan, porque directamente, como decía al inicio, los 2 pilotos a los cuales tiene en cuenta para ese puesto es a Franco Colapinto y a Paul Aron. Bueno, cierro el paréntesis. Briatore explicó que no ve a nadie en la actual parrilla de la Fórmula 1 que esté disponible como candidato alternativo viable, y siente que nadie se destaca lo suficiente en la Fórmula 2. Así que, en cambio, mientras Colapinto muestra signos de progresión y el piloto de reserva Aron ha entrado en escena después de algunas impresionantes salidas recientes en la FP1, en la práctica libre 1,
Briatore dijo que desde su perspectiva era una batalla directa entre ellos. Bueno, lo de Paul Aron, vamos a las estadísticas, porque este año Paul Aron participó en 3 oportunidades en la práctica libre número 1 y para mí no descolló, como dice De Rey, pero bueno, vamos a ver. Participó en Gran Bretaña y en Hungría con el equipo Sauber y en Italia con el equipo Alpine, incluso utilizando el auto de Franco Colapinto. Pero vamos a los resultados. Vamos con el Gran Premio de Gran Bretaña. A ver cómo le fue a Aron, si efectivamente, como dice The Race, descolló, ¿no? Es algo impresionante lo que dice The Race. Bueno, vamos acá y lo encontramos por Aron 17º, 17º a 1 segundo 2.50 de Lewis Hamilton y detrás de Franco Colapinto. Franco Colapinto 16 y Paul Aron 17. ¿Qué pasó en Hungría? Lo encontramos a Paul Aron 20, a 3 segundos 7 décimas del más veloz, que en este caso fue Lando Norris, donde estuvo Franco Colapinto 18º, a 1 segundo 4 de la punta. Y como les decía, la otra carrera fue el Gran Premio de Italia, en la que Paul Aron con el Alpine de Franco Colapinto quedó 20º último, a 2 segundos de la punta, en este caso a 2 segundos de Lewis Hamilton. Así que bueno, no es tan descollante como dijo De Rey, ¿no? Bueno, seguimos con el artículo. ¿Y qué fue lo que dijo Briatore? No sé si después de haber visto la tabla de posiciones en las que quedó Paul Aron en los 3 entrenamientos. Es entre Franco y Paul, declaró Briatore a The Race en una entrevista exclusiva. Paul es un tipo muy majo y además un piloto muy rápido y necesito entender qué es lo mejor para el equipo, ¿sabes? Bueno, acá es cuando yo digo si este tipo realmente tiene sus facultades mentales bien, porque no hace mucho, había dicho que lo que quería era estabilidad en el equipo, ¿no? Y daba a entender cómo que esa estabilidad era mantener su dupla actual de pilotos. Pero bueno, cambio la postura. Briatore dijo que la decisión entre ambos se basaría en el rendimiento y el potencial máximo, ya que dejó en claro que no había vínculos de gestión personal con ninguno de los dos que pudiera influir en las cosas. Y acá esto me llama mucho la atención, porque al menos lo que había llegado hasta acá, repito, esto había llegado, se había rumoreado, nadie lo desmintió, era como que Briatore en realidad era el manager de Briatore, era el manager de Colapinto. Era como que él en realidad había convencido a Alpine y que él había firmado un contrato y lo estaba representando en lugar de la gente de Bullet a Franco Colapinto, y que bueno, que la gente de Bullet en realidad lo que iba a manejar era más que nada la relación entre el argentino y varias empresas de nuestro país y un poquito más para el norte. Así que bueno, esto es lo que dice The Race. Y acá viene la confirmación de lo que dice The Race en boca de Briatore. O sea, no tengo ningún interés en nadie, dijo. Antes me sacaban de quicio con sus quejas por los periodistas porque representaba el 50% de los pilotos en la parrilla. Ahora no represento a nadie. Es decir, que lo que está diciendo Briatore acá es que él no representa a Franco Colapinto. Es un dato porque esto varía con lo que se tenía entendido acá en Argentina. No importa, no tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo el mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple. Necesito 1 o 2 carreras más para ver, pero honestamente hoy no sé cuál. Así que 2 carreras. Y sigue acá Briatore. Briatore explicó que reducir sus opciones para descartar a alguien de fuera del equipo se debió al hecho de que sentía que no había talentos de alto nivel en la Fórmula 1 que estuvieran disponibles actualmente. También sugirió que no había nadie fuera de las carreras de grandes premios que hubiera tenido un impacto lo suficientemente importante como para arriesgarse, como sucedió cuando llevó a Michael Schumacher y a Fernando Alonso a los títulos de la Fórmula 1. Bueno, aparentemente cuando firmó, sin mal no recuerdo, cuando Franco firma con Alpine, medio como que
decía que era uno de esos talentos, así, y ahora cambió de opinión, no sé. No veo otra posibilidad, dijo. Vemos otras, pero no las sentimos, nada especial, porque los buenos hacen bang. No, hacen boom, en realidad. No quiero poner en boca de Briatore palabras que no ha dicho. Dijo boom, no va. La GP2 era igual. Lewis Hamilton estaba bien. Bam, bam, bam. Fernando conducía Fórmula 3000 o lo que fuera y ganaba todas las carreras. Recuerdo haber probado a Fernando. Lo puse en Minardi y Giancarlo. Minardi me llamó y me dijo, nunca había visto algo así. Ahora quita a Max. El resto, y Briatore se quedó en silencio respondiendo con un encogimiento de hombros. Así que ni siquiera a sus pilotos quiere Briatore. Briatore también explicó su reticencia a fichar a alguien de la Fórmula 2. Sugirió que los resultados de la Fórmula 2 eran tan variables para los pilotos que era imposible tener una idea de quiénes eran los mejores de la categoría. ¿Viste las carreras de Fórmula 2 o Fórmula 3? Y ves un piloto ganando una carrera, en la siguiente es 14, en la siguiente es tercero y una semana después vuelve a ser 12. En nuestra época, en GP2 o lo que sea, Hamilton estaba ahí y terminó primero, segundo, tercero, primero, tercero. Fue una indicación muy clara, ¿no? Y sigue con este tema, dice Nico Rosberg, bam, bam, bam. No sé a qué se refiere a bam, bam, pero bueno, lo dice. GP2, recuerdas a mucha gente de GP2. Ahora es muy difícil porque ves a alguien en P1 y después de una semana ya no es P1, ya no es P2, es P14. Muy confuso. Bueno, tenés que ver, así es la categoría, ¿qué querés? A ver, ¿y qué dice acá de Franco Colapinto, no? En un subtítulo, Colapinto mejorando. Si bien Briatore no estaba convencido sobre el desempeño de Colapinto después de sus carreras iniciales con el equipo, ya que Colapinto luchaba por igualar a Gasly, esa opinión ha cambiado en las últimas carreras. Ahora que el piloto argentino se siente más cómodo con el coche, Briatore siente que Colapinto finalmente está consiguiendo el progreso que también ha demostrado otros novatos. Estos jóvenes pilotos llegan al equipo con mucha más presión, dijo. Kimi Antonelli, Franco Colapinto, Jack Doohan y otros. Ustedes fíjense cómo, y yo no sé si lo hace a propósito realmente, no sé si eso se hace, viste como te decía tu mamá cuando te mandabas una y te retaban, ¿sos o te haces? Bueno, ¿cómo le baja el precio a Colapinto poniéndolo al nivel de, repito, quien para todos es el peor debutante del año, pobre, Kimi Antonelli, y de Jack Doohan, al tipo al que vos sacaste porque no rendía bien? Fíjense cómo Briatore le baja el precio a Colapinto. Es muy difícil gestionar el coche, muy difícil hablar con los ingenieros, es un equipo enorme, 1000 personas, una gran responsabilidad y quizá algunos pilotos llegaron a la Fórmula 1 demasiado pronto. Insiste con esta boludez, perdóname Briatore, pero realmente me tenés cansado con esta estupidez, porque en ningún momento decís que es muy difícil gestionar un coche que es pedorro. Es difícil hablar con ingenieros que se mandan varias cagadas, que no pueden cambiar 4 gomas en menos de 3 segundos o que le erren a la estrategia. Es un equipo enorme, al pedo, porque evidentemente no hace nada. 1000 personas, una gran responsabilidad. Sí, 1000 personas y una gran responsabilidad tenés vos, Briatore, no Franco Colapinto. Y quizá algunos pilotos llegaron a la Fórmula 1 demasiado pronto. No, el que no debería haber llegado a la Fórmula 1 demasiado tarde, ahora sos vos, directamente, porque evidentemente estás gaga. Después de 6, 7 u 8 carreras, Antonelli estuvo mejor. Y después Gabriel Bortoleto también. Y después Franco también. Tenemos que considerar qué podemos conseguir. Aaron ha mejorado sus credenciales después de una sólida actuación en la FP1 con Alpine. Bueno, evidentemente saben cosas que nosotros no sabemos, porque si uno seguía por el puesto, estar 20, es más, a ver, vamos a ver cómo quedó con respecto a Gasly. Gasly quedó 18-1-5. Justo medio segundo. Yo les recuerdo cuando Franco Colapinto debutó con el Williams en el Gran Premio de Gran Bretaña en la prueba libre número 1, quedó a 4 décimas de Alex Albon. Y acá Polaron ya venía probando Fórmula 1 porque 2 veces había probado el Sauber. O sea, si a él le parece, repito, evidentemente saben cosas que nosotros no. Aparte, si es tan bueno. Bueno, ahora vamos a terminar con la nota y después voy a seguir, porque me agarra la calentura. Bueno, ¿y qué dice? ¿Cómo termina esto? Bueno, a ver.
Aaron ha mejorado sus credenciales después de una sólida actuación en la FP1 con Alpine en Monza, tras 2 apariciones que hizo en Sauber en los grandes premios de Gran Bretaña y Hungría. Bueno, y ahí termina la nota y están todos los comentarios, ¿no? Bueno, repito, por ahí saben cosas que nosotros no sabemos de Paul Aaron, pero por lo que uno entiende, Paul Aaron no ha estado en ningún momento a la altura de Franco Colapinto. ¿Y cómo lo vas a probar? O sea, también, suponete que lo querés probar a Aaron, que lo querés probar, dijiste que lo querías probar en las máximas condiciones. ¿Cuáles son esas máximas condiciones? Corriendo un gran premio. ¿eh? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Colapinto tiene sus días contados este año en Alpine, que en cualquier momento Briatore va a reemplazarlo a Franco Colapinto. ¿Eso significa? ¿eh? Y uno estima que si eso pasa es porque Paul Aaron realmente es la reencarnación de Senna y puede hacer cosas que el pobre de Colapinto, con toda la experiencia que ya tiene, porque si bien si se sigue insistiendo con que es un novato, que para mí no es un novato porque ya ha corrido varias carreras, eh, es poco lógico meter ese cambio, me parece a mí. Más allá de eso, creo, insisto, y no es que quiero darles manija a ustedes, pero me parece más que claro que lo que tiene que hacer Franco Colapinto es tratar de irse lo más rápido posible de Alpine. No, yo no sé cómo, no, es un deseo, es un deseo mío, que posiblemente no se cumpla, pero, o sea, este tipo es tóxico. Un tipo que ya se le pasó el cuarto de hora en la Fórmula 1, evidentemente, ustedes fíjense cómo vive el recuerdo, ¿no? Porque en la época de Schumacher o en la época de Alonso o en la GP2 o en la GP3, los pilotos ganaban. Bueno, cambió la cosa, Briatore, adaptate a eso, es lo que tenés ahora, es lo que tenés ahora. Aparte, si tanto criticás a Colapinto, porque lo estás criticando, lo estás menospreciando, lo pones al nivel de Tonelli, que es el peor debutante del año, y Jack Doohan, el tipo que vos reemplazaste, que decidiste sacar de Alpine por su flojo rendimiento, ¿por qué no decís, no, me equivoqué yo con Colapinto? Porque en definitiva, si vos estás poniendo en duda de que el pibe tiene talento, la culpa es tuya, me parece a mí. Como eso, tampoco decís que el auto es una bosta, que el equipo es lento, que el motor se arrastra. Eso no lo decís. O sea, da la impresión de que lo único que querés hacer es salvarte vos, ¿no? Salvarte vos. Bueno, pero para mí no es así. Pero me gustaría que ustedes me digan en los comentarios esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Briatore? Y me gustaría que lo definan a Briatore con una sola palabra, sin insultos, pero sin insultos. Que lo definan a Briatore en una sola palabra, sin insultar. No vale insultar, pero que lo definan con una sola palabra. No se olviden de darle like a este video, suscribirse al canal si no está suscrito y compartir esto que estamos cerca de llegar a los 60.000 suscriptores. Vamos camino a eso. No me hagas una mala jugada como Briatore y por favor compartí el canal. Chau.